Dicen que cuando la chimenea de la Capilla Sixtina exhala blanco, el mundo entero respira, pero las piedras recuerdan otra versión. Bajo ese mismo cielo, un papa muerto fue sentado en un trono para ser juzgado como si aún pudiera oír. La ciudad-estado más pequeña del planeta se presenta de día con mármoles, guardias de gala y filas de peregrinos. De noche, cuando se apagan las cámaras, parece murmurar historias que nadie contó en las visitas guiadas. No es una leyenda, no es un ajuste de cuentas, es el rastro de hechos documentados que, puestos en fila, suenan a susurro inquietante. Un cadáver vestido de pontífice, un corredor secreto para escapar de la muerte, un banquero colgando bajo un puente inglés, un expediente donde falta una adolescente desde 1983, documentos robados del departamento más protegido del mundo, humo que cambia de color gracias a recetas de química, archivos que revelan guerras y silencios, un oficio que tuvo por misión desmontar milagros. A partir de aquí, nadie volverá a mirar esa cúpula del mismo modo. Se habla primero del juicio imposible para que no haya duda sobre el tono. Año 897. Roma aún no se ha inventado como postal. Esteban VI ordena desenterrar a su predecesor, Formoso. Lo visten con los ornamentos, lo colocan en el trono, un diácono responde por él. El tribunal lo declara culpable, le arrancan las vestiduras, le cortan los dedos con los que un papa bendice, arrojan el cuerpo al Tíber. No es un rumor malicioso, las crónicas medievales lo registran con una frialdad que hiela la sangre. A partir de ese día, la ciudad entendió que la paranoia puede llevar a un pontificado a perseguir incluso a quien ya no respira. El episodio fue tan brutal que provocó reacciones correctivas, pero dejó instalada la sensación de que allí dentro, si el poder se tuerce, el rito puede convertirse en teatro de pesadilla. Esa sensación vuelve una y otra vez cuando las historias se desplazan bajo el suelo. Debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, más allá de los mosaicos y del pulso de las cámaras, se extiende una necrópolis romana atravesada por callejones, mausoleos y nombres arañados en los muros. En el siglo XX, excavaciones meticulosas rescataron grafitis con símbolos cristianos y la abreviatura del nombre de Pedro. Se levantaron losas, se compararon fragmentos, se siguieron pistas de un osario a otro. En 1968, Pablo VI anunció que los restos encontrados podían considerarse, con prudencia, los del apóstol. La arqueología respondió con matices, con debates, con informes, y sin embargo el dato persiste en la conciencia de quien baja allí. Mientras el turismo hace selfies bajo la cúpula, en el subsuelo alguien dejó escrito, con la urgencia de quien necesita ser escuchado, que Pedro había estado allí. La noche, para el Vaticano, no siempre es metáfora. El 4 de mayo de 1998, en un apartamento dentro de las murallas, aparecieron 3 cuerpos: Alois Estermann, su esposa, y el joven vicecabo Cédric Tournay. La versión oficial habló de homicidio seguido de suicidio. El expediente recogió cronologías, peritos, balística. Fuera de los muros, los titulares hicieron el resto. La madre del guardia pidió durante años otra mirada. Los rumores mezclaron agravios, ascensos, tensiones. Lo único indiscutible fue el silencio posterior. En una ciudad donde casi nunca hay crímenes, aquella noche dejó una grieta que el tiempo no cerró del todo. El uniforme más fotogénico de la cristiandad quedó, de repente, manchado por la sospecha. Un corredor elevado atraviesa como una vena el barrio que separa San Pedro del castillo de Sant'Angelo. Durante siglos, nadie reparó en esa pasarela de ladrillo que corre sobre los techos. El 6 de mayo de 1527 dejó de ser un detalle arquitectónico y se convirtió en la diferencia entre el cautiverio y la supervivencia. Aquel día, mercenarios imperiales saquearon Roma. 147 guardias suizos murieron defendiendo al pontífice.
que huyó por el Paseto di Borgo hacia la fortaleza. Las almenas aún conservan marcas de violencia. El eco de los pasos, con visitas contadas, recuerda que la historia de ese estado se escribe también con huidas nocturnas y puertas cerradas con llave. Las sombras no viven solo en túneles, viven en las oficinas. A comienzos de los años 80, el colapso del Banco Ambrosiano sacudió Italia y salpicó al Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano. Roberto Calvi, presidente del Ambrosiano, apareció colgado bajo el puente de Blackfriars, en Londres, con ladrillos en los bolsillos. El escenario era un símbolo perfecto para los amantes de las conspiraciones: frailes negros, rumores de masonería, cuentas y maletines. Años después, la Santa Sede aceptó pagar a los acreedores una suma importante por implicación moral en la quiebra. No fue una condena penal, fue un reconocimiento que tacitaba un fracaso de control. En los pasillos financieros de la Santa Sede, esa expresión encendió todas las alarmas. A veces, cuando el dinero entra, el incienso no alcanza para disipar el olor. Hay ausencias que se vuelven himnos. En 1983, la adolescente Emanuela Orlandi salió a su clase de música en Roma y no regresó. Hija de un empleado del Vaticano, su nombre quedó anudado a hipótesis que cruzan la calle de lo probable y se internan en zonas de sombra: mafia, servicios secretos, presiones políticas. Décadas después, se abrieron tumbas en el cementerio teutónico dentro del Vaticano buscando pistas. Estaban vacías. Se rastrearon osarios, se cruzaron archivos, se emitieron comunicados. El expediente sigue latiendo porque una ciudad tan pequeña no puede olvidar a los suyos sin que la culpa haga ruido. Cuando cae la tarde, cualquiera que pronuncie ese nombre oye cómo la plaza devuelve un murmullo de preguntas. En este teatro de símbolos, la señal más famosa es una nube de humo. El mundo mira esa chimenea como si fuera un semáforo metafísico. Negro todavía no, blanco ya. Lo que casi nadie cuenta es que, desde 2005, ese color no depende solo del azar de la combustión. La Santa Sede utiliza mezclas químicas para que el mensaje sea inequívoco: oxidantes, resinas y combustibles que garantizan un negro denso o un blanco celebratorio. La tradición medieval se apoyó en la ciencia moderna para evitar que una multitud de millones confunda el gris. La claridad, cuando se trata de un nuevo pontífice, no admite ambigüedades. Si el humo es símbolo de unanimidad, el papel lo es de sospecha. En 2012, documentos reservados salieron del apartamento papal y llegaron a manos de periodistas. Cartas, informes, quejas, resistencias a reformas económicas. Batilix enseñó que el secreto, cuando explota, no pregunta credenciales. Hubo juicios, condenas, un indulto. Luego llegó una segunda oleada de filtraciones y nuevas instrucciones. Las viejas habitaciones donde se redactaban encíclicas sin ruido tuvieron que acostumbrarse al zumbido de la opinión pública global. Las filtraciones no inventaron la disputa interna, la hicieron audible. En la otra orilla del misterio, una cátedra. Roma imparte un programa universitario para estudiar exorcismo y oración de liberación. Hay manuales, comisiones con médicos, psicólogos, juristas. Se distingue lo espiritual de lo clínico, se ordenan protocolos, se establecen permisos. La Asociación Internacional de Exorcistas obtuvo reconocimiento jurídico en pleno siglo XXI. La imagen es extraña. En la misma ciudad que custodia la pietà, un aula enseña a identificar rituales y a desconfiar de la superstición. No hay vela ni latín susurrado, hay fichas y argumentos. Y sin embargo, el escalofrío permanece. Que exista ese curso dice tanto del mundo como de la Iglesia. Todo esto convive con una palabra que arrastra siglos de malentendidos. Durante buena parte de su historia moderna, el depósito documental de la Santa Sede se llamó archivo secreto. La palabra latina secretum significa privado,
pero el mundo oyó oculto. En 2019 se adoptó el nombre de Archivo Apostólico para desactivar fantasías. Aún así, el misterio está en los papeles, no en el rótulo. Cartas de judíos pidiendo ayuda durante la guerra, telegramas diplomáticos, informes que alimentan debates sobre silencios prudentes o silencios culpables. El 2 de marzo de 2020 se abrieron los fondos del pontificado de Pío XII y los investigadores se lanzaron a buscar respuestas. Lo que encontraron no fue una frase que lo explique todo, sino la materia prima con la que la historia se corrige a sí misma. El Vaticano ha creado incluso una profesión que suena a blasfemia y, sin embargo, nació como salvaguarda: el abogado del diablo. Así llamaba el pueblo al promotor de la fe, funcionario encargado de poner objeciones en los procesos de canonización. Su trabajo consistía en desconfiar, examinar virtudes, desconstruir testimonios, exigir pruebas de milagros con rigor casi judicial. En 1983, una reforma redujo su papel para agilizar causas. No desapareció el escepticismo, pero sí la figura que le daba un apodo inolvidable. Pocas instituciones aceptan en su propio sistema de santidad una voz oficial de duda. Esa rareza explica por qué la sombra y la luz conviven tan de cerca en estas paredes. La sombra, a veces, tiene forma de índice. En 1559 se publicó la primera lista oficial de libros prohibidos. Durante 4 siglos, títulos y autores entraron y salieron del catálogo según cambiaban los tiempos. Filósofos, científicos, novelistas. Galileo fue condenado en 1633 por sostener el heliocentrismo y obligado a abjurar. Giordano Bruno ardió en la hoguera en 1600. La ciudad convive con esas memorias en plazas y estatuas. El índice se abolió en 1966 y con él se clausuró un modo de vigilar el pensamiento escrito. Los lectores de hoy pasan páginas en paz gracias a esas rectificaciones. Los ecos, sin embargo, siguen hablando cada vez que ciencia y fe discuten su frontera. No todas las rarezas son sangrientas. Algunas parecen guiños que delatan cómo respira el siglo. Durante años, un cajero automático del Banco Vaticano ofreció menús en latín. Se podía consultar el saldo leyendo fórmulas de una lengua antigua. La función desapareció, pero la anécdota quedó como metáfora perfecta. Incluso una institución milenaria sabe jugar con su propio arcaísmo. Es un detalle mínimo comparado con juicios a difuntos o tragedias, pero sirve para recordar que, detrás del mármol, también hay humor y tecnología. En el extremo opuesto, el rumor de una leyenda se cruza con una silla de piedra. La cultura popular insistió durante siglos en la existencia de una papisa y de un asiento con agujero para verificar la anatomía del elegido. Existen sedes antiguas con esas formas, sí, pero los estudios serios las relacionan con usos ceremoniales romanos, no con inspecciones humillantes. El Vaticano, como cualquier poder longevo, acumula historias que la gente quiere creer porque son perfectas como cuento. Cuando la documentación se impone, la leyenda retrocede. El eco, sin embargo, no se extingue. Si se desplaza la mirada al siglo XI, aparece un capítulo que todavía ruboriza a los historiadores. Benedicto IX, un pontífice de vida turbulenta que ocupó el trono varias veces y llegó a cederlo a cambio de compensaciones. Aquellos años, antes de que la institución consolidara procesos y anticuerpos, muestran que el papado no fue siempre una maquinaria impecable. Las palabras de los cronistas documentan una época en la que la fuerza de las facciones superaba a la serenidad teológica. Vista desde hoy, esa escena funciona como vacuna. El sistema aprendió a blindarse contra sus propios excesos. El mármol también guarda cuerpos. Cuando en 2001 el cuerpo de Juan XXIII fue expuesto en una urna de cristal, miles comprobaron que se conservaba sorprendentemente íntegro. Los peritos explicaron que el embalsamamiento y las condiciones del sepulcro
bastaban para comprender el estado del cuerpo. La multitud, sin embargo, vio lo que quiso ver: un papa inmóvil, detenido en el tiempo, vigilando a los que desfilaban ante él. En una ciudad donde las reliquias han encendido devociones y disputas, esa transparencia añadió un capítulo de asombro a la galería. No todo el miedo llega desde fuera. Hay miedo a equivocarse. En el Vaticano, la palabra reforma suena a bisturí y a calendario. Desde auditorías bancarias hasta nuevas estructuras de gobierno, los últimos años han sido una secuencia de piezas movidas con cuidado. La transparencia bancaria, evaluada por organismos externos, se convirtió en exigencia. El secreto dejó de ser un escudo cuando la confianza exigía ventanas. En los despachos se habla de estándares, de comisiones, de protocolos, poca épica y mucho procedimiento. A veces, la única manera de conjurar el terror de las historias oscuras es aburrir al monstruo con papeleo. No por eso la épica desaparece. Cada 6 de mayo, los nuevos guardias suizos juran fidelidad y recuerdan a los 147 que murieron en 1527. Los uniformes renacentistas, con colores que podrían pertenecer a un sueño de Miguel Ángel, se vuelven de repente memorial. Hay nombres, hay edades, hay familias que aprendieron de memoria una fecha. En una esquina de la plaza, cuando termina la ceremonia, alguien mira al cielo y calcula la distancia hasta la chimenea. Entre el humo y la sangre hay apenas unas calles. El relato vuelve a empezar donde parecía terminar, en la puerta de los archivos. El 2 de marzo de 2020, los investigadores comenzaron a recorrer las cajas del pontificado de Pío XII. Allí hay súplicas de ayuda durante deportaciones, hay informes que describen atrocidades, hay respuestas que intentan no romper puentes y al mismo tiempo no abandonar a los perseguidos. Los documentos no hablan con una sola voz. La historia, cuando es honesta, tampoco. Lo inquietante no es que existan sombras, lo inquietante es que se parezcan tanto a las de cualquier poder humano. Y sin embargo, el Vaticano no es un villano de cómic. Es un condensado de 2 milenios donde caben santos y pecadores, libros prohibidos y bibliotecas, secretos y confesiones públicas, ciencia aplicada al humo y supersticiones que se curan con manuales. Esas contradicciones explican por qué fascina tanto. Entre las columnas de Bernini y los pasillos donde se redactan leyes canónicas, la ciudad sostiene un pacto con el tiempo: corregirse sin destruirse. Lo que asusta es comprobar que, para lograrlo, ha debido mirar de frente escenas que ningún Estado quisiera recordar. La trama conspirativa más verosímil, quizá, no necesite espías ni túneles nuevos. Basta con aceptar que el poder, incluso el que se proclama sagrado, es capaz de equivocarse de manera espectacular. Un juicio a un cadáver para equilibrar facciones. Un puente inglés con un banquero colgado y maletas llenas de números. Un expediente policial que nunca cierra. Papeles que contradicen a papeles. Y de repente, una campana que toca cuando el humo se vuelve blanco como si nada de eso importara por un instante. Entonces la plaza aplaude y el mundo entero entiende el mensaje más sencillo que la Iglesia puede ofrecer: hay un nuevo pastor. Todo lo demás por unas horas se va a la sombra. El relato podría terminar aquí, pero las piedras piden una última escena. Es de noche en la plaza de San Pedro. La piedra aún guarda el calor del día. Un guardia cruza la columnata. No hay música, no hay discursos. De vez en cuando un turista tardío levanta la vista hacia la chimenea, como esperando un milagro doméstico. Si el silencio hablara, repetiría la lista de episodios que sostienen este relato. El juicio al cadáver, que enseñó lo que la paranoia puede hacer con un rito. La necrópolis donde arqueólogos y fieles discuten sobre huesos que podrían cambiar una historia. La noche de 1998 que dejó 3 cuerpos y preguntas. El corredor de fuga que salvó a un pontífice.
El banco que aceptó una palabra tan extraña como implicación moral, la desaparición que convirtió una familia en símbolo, los papeles robados que hicieron visible el ruido interno, el curso de exorcismos que intenta separar el delirio del diagnóstico, el índice que intentó detener ideas y aprendió, tarde, que las ideas no se detienen, la silla de piedra que alimentó una fábula, el pontífice turbulento que vendió su trono, el cuerpo que el vidrio preserva más allá de la muerte. Cuando amanece, la ciudad vuelve a ser la postal de siempre, pero quien conoce estas capas ya no puede ver solo la cúpula perfecta. Sabe que detrás del humo blanco hay reactivos, que detrás de las bibliotecas hubo prohibiciones, que detrás del latín solemne hubo cajeros que hablaban esa lengua con humor, que detrás de cada procesión hay un edificio de oficinas que funciona con la exactitud de un reloj, y entiende que la fascinación no nace solo de la fe o del arte, sino de la conciencia de que en 44 hectáreas la humanidad se ha concentrado para exhibir sus luces y sus sombras con una intensidad insoportable. Si alguien pregunta por qué estas historias importan, la respuesta es sencilla: porque revelan cómo se comporta el poder cuando cree estar a solas, y porque obligan a recordar que ninguna institución, por sagrada que sea, está a salvo de sí misma. Ese recuerdo incomoda, pero también protege. Mientras las campanas repiten su horario y el humo de los cónclaves duerme, la ciudad-estado más pequeña del mundo sigue siendo un espejo. Y a veces, cuando uno se atreve a mirarlo, el reflejo devuelve exactamente lo que menos se esperaba ver.